la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:34, estamos de regreso. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted allá por las Europas? ¿Qué tal, Rafa? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Me imagino cómo usted estará solazando, digamos, con las noticias que llegan de Chile y de estas cajas de Pandora o cofres del tesoro, según desde el punto de vista que uno lo mire, de teléfonos celulares investigados. Sí, recordemos que habíamos conversado cuando partió el proceso que era una crisis extraña porque era una crisis encapsulada. Claro. Que todo parecía quedarse en Hermosilla y no había condiciones para que se produjeran los fenómenos que son habituales en las crisis. Yo he investigado muchísimo las crisis y en términos incluso de cómo se mueven las variables y en general hay un momento que es el momento del contagio, ¿no? Claro. Cuando la crisis se exporta a lugares inesperados, cuando una crisis que tiene que ver con, no sé, con los agricultores le llega a una empresa tecnológica, ¿me entiendes? Esos momentos que parecen no tener mucho sentido, pero que efectivamente producen un contagio. Cuando el movimiento estudiantil, un ejemplo muy claro, un movimiento estudiantil genera una crisis gigante en la polar. ¿Ya? Ese es el contagio. Bueno, ese proceso de contagio estaba paralizado, no había habido contagio. No había habido contagio porque el contagio requiere una serie de condiciones, una de las cuales es que la crisis haga un vínculo, establezca una relación con el sentido común, con la opinión pública, con la comprensión del caso, con el escándalo del caso. Y el escándalo de los casos no se produce porque sea más plata o menos plata, una cosa que tenga 5 millones de dólares o 50 millones de dólares o 500 millones de dólares probablemente pesa lo mismo. Es la escena imaginable para una persona de lo ominoso lo que produce el horror y la crisis. Y la escena ominosa de un abogado que tiene en su mano al director de la Policía de Investigaciones es una escena suficientemente clara. Y que detrás de ese abogado, porque al abogado no le sirve de nada saber todo eso por sí solo, sino que necesita clientes, hayan personas importantes, bueno, la cosa empieza a ser distinta. Entonces el momento del contagio, al parecer, ha llegado. Sí, yo me acuerdo de haberlo hablado contigo de que la crisis estaba encapsulada y que, si mal no recuerdo, el diagnóstico era bastante malo porque era un problema gravísimo, pero se había encapsulado y eso significaba que al no tener este contagio tampoco recibía mucha atención. Por parte sobre todo de la opinión pública, que es al final del día la que tiene que presionar, digamos. Puede que los medios hasta determinado punto logren hacerse el Larry con algunos temas. Puede que algunos temas se encapsulen solo en las redes sociales. No estoy hablando de una estrategia, estoy hablando que algunos temas quedan en redes sociales y no salen de ahí. Pero en este caso en particular, la caída del director general de la PDI y su evidente relación con Hermosilla y la revelación de los alcances. Hermosilla era socio de Chadwick, primo y ministro del Interior de Piñera involucrado en el caso Dominga con Andes Iron. Todo va configurando lo que esbozó ayer Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno, como una posible red de corrupción de cuello y corbata, pese a que el fiscal nacional Ángel Valencia salió a decir que eso había que entregar antecedentes, y desde la Cámara de Diputados se hablaba incluso de llamarla a declarar sobre aquello, lo cual demuestra que en este país vender humo es gratis, digamos, porque todo se está configurando para que leyeron el Señor de los Anillos para encontrar a Morgoth, esta araña original que tiene redes desde todos lados y puede envenenar cualquier cosa, digamos. Claro, a ver, el asunto es bien complicado porque justamente, a ver, el contagio, a mi juicio, la situación de contagio ya está. Cuando tú frenas el proceso,
obviamente generas cambios estructurales en el proceso, pero esos cambios estructurales no significa que no puedas evitar el momento del clímax. El momento del clímax va a ocurrir. O sea, el momento en que todas esas asociaciones que tú estás haciendo, o algunas de ellas, lleguen a un punto bastante alto, eso va a ocurrir. No ha ocurrido todavía. O sea, tengamos claro que la curva está subiendo hacia la crisis. La pregunta es, ¿cómo se ancla eso en un significado? Fíjate que cuando hay procesos de malestar social, lo que yo he visto en mis investigaciones es que justamente lo que se daña es la capacidad de la sociedad de producir significado a partir de energías disruptivas. O sea, darle una interpretación que te haga sentido respecto a lo que estás viendo. Entonces, el mejor ejemplo en este momento es lo que pasa en Argentina con Milei. Uh-huh. O sea, Milei habló contra Maradona, a favor de Thatcher, en contra del Papa. Entonces sí, pero a ver, ¿quién puede ganar una elección así? A favor de la venta de órganos, a favor de la venta de niños. O sea, cualquiera perdería una elección así. Claro. La perdería por propia mano, pero la gana. Entonces tú me dices, no, es que claro, no, lo que pasa es que el significado deja de tener relevancia. Entonces la pregunta es en qué estado estamos, porque no lo sabemos, respecto a la posibilidad de producir significado respecto a esto. La tesis que el gobierno parece tomar es una tesis muy compleja porque vuelve a la misma dinámica que ha tenido, que es como un día estoy más bien por la paz del sistema político, otro día se me abre una puerta y salgo a atacar, vuelvo atrás, voy para adelante y así sucesivamente, de modo sistemático, lo que hace que finalmente entonces, porque ¿cómo queda el presidente Boric después de sus elogiosas palabras al expresidente Piñera en los funerales? Claro. Sí resulta que el presidente Piñera aparece involucrado de manera muy directa, muy clara. Alguien puede decir, bueno, pero es un antecedente posterior. Sí, por supuesto, es post-mortem el antecedente Claro. Pero no es que uno diga, no, que el presidente Piñera no tenía en su ropero no había nada guardado. No es verdad. No es verdad. O sea, y uno tiene la precaución de, si sabe que había mucha historia, digamos, de decir, bueno, o el sistema, que también pasa muchas veces, dice, mira, sabe que en realidad esta persona está muerta y enterrada y por tanto no se va a hacer nada. Claro. No se va a perseverar en esa investigación. Pero eso supone eximir de responsabilidades a otros. O sea, esto todavía está en barbecho si efectivamente el nivel de contagio va a ser mediano o va a ser muy grande. Y si es muy grande, la gran pregunta que queda es si esto al gobierno, considerando que las vinculaciones que aparecen son más bien relacionadas con el mundo de la oposición, si al gobierno le va a servir o no, si le va a poder sacar partido, y si le saca partido político a aquello, si eso le va a permitir sostener una relación con el mundo de la inversión, con el mundo que está buscando tener números de crecimiento para este año. Entonces es una decisión existencial súper difícil que de momento parece estar definida dentro del gobierno, parece haberse tomado una decisión. Pero hay que mirar si en los próximos días no vemos que empiezan a recular, a medir las palabras. Ya. Hay que mirar todavía eso. Pero a ver, vamos a establecer 2 puntos para este análisis, ¿ok? El primero es una mala noticia para el país, indudablemente. Saber que tú tienes como se ha dicho tantas veces, un reputado abogado de la plaza. Un reputado abogado de la plaza en este país significa en realidad tener contactos de Capitán Apache y del convento del Cabaret. Básicamente cubrir todo el espectro. Comunistas, UDI, todo. Segundo, es bueno que lo conozcamos. Si el gobierno encuentra el equilibrio entre estos 2 puntos, puede notarse un muy buen triunfo con el primer caso
de este tipo. Tenemos, 4 o 5 generales de Carabineros y el Ejército enjuiciados por violaciones de los derechos humanos o por corrupción, cosas que tienen que ver con dinero, con el Señor de los Anillos en Fuente Alba, etc. Pero este es el primer caso, y corrígeme si me equivoco, por favor, Alberto, donde tenemos que ver el problema de las costuras del poder, como tú tantas veces lo has definido. Acaba de quedar expuesta la costura que finalmente liga cómo se hacen leyes merced a la influencia del poder económico, como el caso de la ley Longueira, de SQM, y todo eso llega a plasmarse en una ley. Nos faltaba la tercera parte de esta trenza, y es que tú no solamente aunas voluntades con poder, también tienes el poder. El premio, el dinero, es la zanahoria, pero también tienen que tener un garrote, y el garrote se llama información. Y ahora sabemos uno de los lugares de los cuales procedía la información para hacer esta trenza perfecta de política, economía e información. Claro, lo que pasa es que ese delicado equilibrio que tú mencionas, primero que es muy difícil, es muy difícil en general, es muy difícil por la historia específica del momento, y porque hay una cosa que es bien importante entender, y esta es la peor noticia para el gobierno. La ventana histórica que procuró las condiciones de valores que permitieron que esta generación existiera políticamente, que llegara al lugar extraordinario y gigantesco donde llegó, esas condiciones particulares que parten en el 2011 se extinguieron más o menos un par de meses antes de el cierre del proceso constituyente inicial, de la Convención Constitucional. Digámosle una fecha, febrero o marzo, ¿ya?, de ese año. Esa ventana se extinguió. Esa ventana, para ponerle un nombre, la ventana de la denuncia del lucro. O sea, imagínate esto en medio de las denuncias del lucro, es decir, del abuso de poder para obtener beneficios económicos, ya sea a través de actos ilegítimos éticamente o a través de actos directamente ilegales, que es eso lo que hace caer a la Polar asociado al movimiento estudiantil, aunque no tenía nada que ver con las universidades. Bueno, imaginemos en este caso en medio de eso. Bueno, es un gigantesco, probablemente con capacidad de votar gobiernos, pero está ocurriendo en un lugar, en un ecosistema que es distinto. Entonces, no, insisto, no sabemos, porque desgraciadamente aquí esto es como el clima, ¿no? Cuando hay ciertas condiciones particulares de un lugar que se suman a condiciones estructurales generales, bueno, puede ocurrir que eso se convierta en tormenta, se puede convertir en huracán, se puede convertir en cosas muy distintas, o se puede convertir en lluvia nomás, y de repente pasa que uno ve los reportes meteorológicos y dicen, mira, en 3 días más se anuncia que pueden caer 200 milímetros. Y caen 5. Sí. Entonces, porque estamos en un escenario de alta complejidad, estamos en esos momentos donde las cosas, cuando están muy calientes, pueden estallar o pueden quedarse más o menos en la situación en la que están. Ahora, dicho todo esto, digamos, probablemente cuando un buque recibe un cañonazo en este lugar, que no está, no sé si bajo la línea de flotación o justo en la línea de flotación, tú podés tratar de cerrar compartimentos y encapsular, como dijimos al principio, pero tengo la sensación de que va a navegar escorado el resto de la trayectoria. Cuando le pegaste tan fuerte a las bases fundacionales del sistema, de que un abogado, por muy chanchullos que haga, muchos chanchullos que haga, nunca le va a pedir información al jefe de la PDI para llegar a la corte con información privilegiada para que la fiscalía que se apoya en la PDI no pueda combatir con él, digamos. O sea, esto es lo que
en términos más clásicos, esto es una traición del tipo de tragedia griega. Sí, sí, mira, lo que pasa es que yo me pongamos en el lugar de, estamos en la oficina del presidente y se está analizando este caso. Ya. El presidente, voy a decirlo de modo elegante, pero el presidente es el gato de Schrödinger, ¿no? Sí. El gato de Schrödinger, Sí. dice que está vivo y muerto al mismo tiempo. Nos vamos a enterar cuando abramos la caja. Claro. ¿Ya? Tiene la misma probabilidad de estar vivo o muerto. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el presidente, recordemos que nunca baja de 27, 28 y nunca sube de 35, 36. ¿Ya? Michelle Bachelet estaba en 60, después estaba en 15, estaba en 80, Piñera estaba en 60, después estaba en 6. O sea, bueno, Boric no. Siempre está, o no sabemos si está completamente vivo, o está completamente muerto, o está en un lugar extraño, tiene una cosa rara. Entonces, el gato de Schrödinger, como su situación es estocástica, es azarosa, parece ser, no sabemos cuáles son las variables que están sosteniendo esa estructura. Como no sabemos eso, la pregunta es, ¿tomas la decisión de ir a la guerra en esas condiciones? ¿O tomas la decisión de administrarlo? Y si lo administras, ¿con qué arte, con qué magnitud de arte vas a tener que hacerlo? Claro. Con la discreta información que manejas sobre tu propia existencia, sobre tu condición de gato de Schrödinger, ¿ya? ¿Cómo lo vas a hacer para poder resolver el entuerto? Entonces, no está fácil la toma de decisiones. Yo creo que todo esto depende del gobierno. El gobierno va a tomar las decisiones y esta semana se van a tomar estas decisiones. Yo creo que todavía lo que se definió ahora todavía no es doctrina, creo que no es doctrina todavía, de momento ha sido un altercado. Si se convierte en doctrina eso, tenemos un escenario muy entretenido en los próximos meses. Muy entretenido. Perfecto. No, tengo la sensación de que en esta oportunidad, según tú has explicado ahora mismo, hay que administrar esta crisis, no ir a la guerra, sino que administrarla. Básicamente porque no podés ir a la guerra cuando tenés minoría. Y como diría Sun Tzu, tenés que elegir cada batalla cuando estés seguro de ganarla. Y en esta se produce una situación de ventaja territorial. Tú estás en la cumbre, el resto está en el llano. Hay que elegir cuándo vas a dar la pelea. Y tengo la sensación de que ahí vamos a tener una dosificación en la entrega de información que no va a implicar, o que no debería implicar, si el gobierno quiere ganar esta pelea, veto a la información, sino que dosificación para mantener una suerte de llama viva sobre lo que tú dijiste al principio. Sí. El odio al lucro, la aversión a esa suerte de titiriteros que estarían. O sea, yo estoy de acuerdo. Creo que el mejor camino es conquistar una orilla de playa y quedarse parado en ese pedazo. Claro, no pasarán. Claro. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Conquistar una orilla de playa o una clasificación al Libertadores. O una clasificación al Mundial, mejor. ¿Cómo está don Rafa, don Alberto? Buenos días. Gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, mañana juega Chile, debuta Ricardo Gareca. Contra Albania. El superpoderoso equipo de Albania. No, tranquilidad, no, si bien no ha clasificado nunca al Mundial, pero clasificó a esta Eurocopa, la Eurocopa que es este año, por segunda vez. La primera clasificación en la Euro fue el 2016, así que es un equipo que va creciendo. No, pero ojo que tiene jugadores en la Premier, tiene jugadores en el Inter. ¡Deja de venderme eso! Yo me dicen Albania y me acuerdo de Albano y Romina Power, digamos, como lo primero que se me viene a la mente. Exacto, Arena Blanca, Mar Azul y eso. Bueno, en este caso no, pero Ricardo Gareca ya tendría formación para enfrentar a Albania en Parma. ¿Se da cuenta usted, don Alberto, que siempre esto no estaba vendiendo la idea que vamos a enfrentar una superpotencia futbolística? No, pero una potencia en crecimiento. Es un país en desarrollo futbolístico. Volvería mañana Claudio Bravo al arco. ¡Oba! Sí. Mauricio Isla volvería también. Paulo Díaz, Igor Lichnowsky y Gabriel Suazo en la defensa. Esta es la posible formación. Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Alexis Sánchez, Darío Osorio, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. Eduardo Vargas volvería, que hace rato que no está nominado a la selección.
Ricardo Gareca dijo, lo quiero ver porque es de todo mi gusto, y parece que mañana va de titular. Así que con harta generación dorada parte Ricardo Gareca, que es un técnico que no se casa con ningún dogmatismo. Dijo acá, jugar los mejores, tengo flexibilidad del esquema, converso con todo. ¿Estaba buscando un central grande después de la salida de Pulgar? Lichnowsky, efectivamente, que tampoco había estado convocado, está jugando en México hace rato, está jugando en América y muy bien además. Haría dupla central con Paulo Díaz, que está siendo súper titular en River Plate, además. Así que buena cosa para aquello. Así que bueno, partido mañana. Una formación como clásica, güey, sí, de mía. Sí, 4-3-3 sería, claro, que habría que ver un poco cómo se va a parar. Esta es con la vieja posibilidad de volver al 4-4-2 cuando la cosa se torne pesada. Exactamente. Y al 5-4-1 y así. En fin. Oiga, ¿sabe quién está de cumpleaños hoy? Hay varios de cumpleaños. Un día como hoy nació Ayrton Senna. Por ejemplo, un día como hoy nació Ronald Koeman, el ex tremendo jugador de Países Bajos. Pero hoy día vamos a recordar al gran Lothar Matthäus, que cumple 63 años. Hay varios de cumpleaños hoy día. Lothar Matthäus, que tiene varias cosas, capitán de la selección alemana del principio de los 90, tiene varios récords. Ustedes se van a acordar de este número 10 alemán, que fue puntal para el título de Alemania del año 90, final que le ganó a Argentina. Que se convirtió en líbero. Que después se convirtió en líbero, exactamente, para demostrar el jugadorazo que era. Jugó en 5 mundiales. ¿Sabe qué mundial debutó el año 82? ¿Sabe cuál fue el primer partido que jugó Lothar Matthäus en la historia de las Copas del Mundo? Ante Chile. ¿Sí? El año 82 fue el debut de Lothar Matthäus en la selección. Ganó Alemania 4-1, recordémoslo. Y tiene otras cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a hacerle un homenaje y vamos a escuchar el gol con que el año 90 le hizo de penal a Checoslovaquia. Escuchen. Aquí va el capitán Matthäus. De Alemania, federal Lothar Matthäus. A los 24 minutos del primer tiempo, el mejor de este partido. Alemania le gana a Checoslovaquia 1-0. Cuartos de final del Mundial de Italia 90. Con esto clasifica a semifinales Alemania con este gol de Lothar Matthäus. Y tiene cosas bastante curiosas. ¿Ya? Todavía era Alemania federal. Ah, claro, cuando era la... Sí, y le ganó a Checoslovaquia. Ergo, ambos países no existen ya. Imagínense el recuerdo que les traigo. Hoy, claro, el día Chequia y Eslovaquia son dos países diferentes. Exactamente. Y de hecho, esta es la última participación mundialista de Checoslovaquia. Alemania Federal después ya seguir jugando como Alemania Federal unos meses, hasta después unificarse. Así que el recuerdo de Lothar Matthäus, uno de los jugadorazos más importantes. Un recuerdo como el enfrentamiento de la República del Véneto contra los chipriotas, digamos. ¿Qué le parece a Lothar Matthäus, don Alberto? Usted era un jugadorazo, balón de oro. Gran jugador. ¿Qué jugadorazo? Una cosa, esa generación tenía más... Además, Lothar Matthäus como combinaba todo el estilo del mejor tipo de jugador europeo con el mejor estilo del jugador latinoamericano, porque esa Alemania tenía un par de jugadores medio latinoamericanos, así estilo Hessler, Barsky, qué sé yo. Exacto. Pero tenía además los jugadores propiamente ya de estilo germánico. Pero Matthäus era una especie de combinación extraordinaria, un jugador que ordenaba a los equipos increíblemente. No, una maravilla de jugador. Así que el recuerdo para el cumpleaños de Lothar Matthäus. Y digamos un recuerdo a Ayrton Senna. Hay un documental, está buenísimo, el documental sobre Ayrton Senna, maravilloso. Sí, hay para varios. Entender la trama política además. Sí, hay varios. Hay uno que se centra al principio con sus disputas con Alain Prost. Que tiene que tener unos 10 años y después salió otro. No, es verdad, así que también recuerdo. El último está bastante bueno porque trabaja que detrás de la disputa con Alain Prost en realidad está la disputa con la FIA. Y es buenísima esa historia. Parecía la historia de Maradona, con menos droga, pero parecía la historia de Maradona. Exactamente. Oiga, cortito, ¿vio la serie de Coppola? No la he visto todavía. Vela, porque está metido... mucha relación con los años 90 con el menemismo, así que para que está bien interesante. No, ¿cómo se te ocurre? Relación muy entre fútbol, mafia está súper interesante. No, eso no. Hoy Menem es una... Esa serie falta, la de Menem. Esa serie sí que sí. Esa serie falta, sí. Muy bien.
8:59. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por el contacto. Volvemos contigo el próximo jueves. Va a estar muy entretenido lo que pase aquí en adelante con el caso Hermosilla, no audios. Y don Ignacio Pérez Tuesta, usted se queda a cargo de este buque.